¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por compartir estos minutos de divulgación médico-sanitaria. En programas anteriores hemos hablado de una patología grave que, recuerde, afecta a 300 millones, en números redondos, de personas en todo el mundo. Hablamos de la artrosis, una enfermedad que cada vez afecta a más personas en nuestro país, llegando ya a la cifra de los 7 millones de pacientes, de enfermos con esta patología, que ya está considerada como la enfermedad crónica pues más prevalente por la cantidad de personas que la padecen. Pues bien, sin duda uno de los mayores problemas de la artrosis es que siempre se ha tratado pues como una enfermedad secundaria. Aquello de que es cosa de la edad, de que no se puede hacer nada, de que, hombre, pues algo te tiene que doler, etcétera, etcétera. Son algunos de los ítems que siempre, algunos de los conceptos que siempre se van repitiendo y que hay que decir que no son ciertos, no son verdad. Es por eso que hoy queremos hablarle de uno de estos productos que pueden ayudar, y mucho además, en el tratamiento de la artrosis. Vamos a hablar de Dolocare Flex. Contamos con el doctor Jordi Montfort, que es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital del Mar de Barcelona y es una de nuestras máximas autoridades médicas en cuanto a la artrosis se refiere. Doctor Montfort, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Doctor Montfort, ¿cuál es el tratamiento actual que tienen ustedes los reumatólogos para la artrosis? Bueno, habría que distinguir primero entre un tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, que es con el que debemos iniciar el tratamiento, es básicamente la información que debe recibir el paciente, el control del peso, la musculación y el ejercicio, y luego cómo enseñar al paciente a afrontar su enfermedad, cómo afrontar la enfermedad. Todo esto constituye lo que llamamos el tratamiento no farmacológico. Cuando esto no funciona, o de forma concomitante, empezamos a utilizar el tratamiento farmacológico. La base de este tratamiento farmacológico son el paracetamol, aún hoy en día, sí, controvertido, pero el paracetamol, y los ISADOAs, los fármacos de acción lenta, de acción sintomática lenta para el tratamiento de la artrosis. Una vez pasamos a otro nivel, porque el paciente tiene más dolor, está funcionalmente más discapacitado, etc., empezamos a tratar al paciente con antiinflamatorios, con sus cosas positivas y sus efectos secundarios no menospreciables. Cuando estos no funcionan, podemos optar por tratamientos intraarticulares, que siempre sirven de apoyo, de hecho a veces son muy importantes, como los corticoides o el ácido hialurónico. Y cuando esto no funciona, debemos pasar a los opioides. Los opioides son un fármaco potente, un analgésico no despreciable, es un buen fármaco, pero por otro lado con unos efectos secundarios muy, muy importantes y que no toda la gente son capaces de tolerar. Y cuando nada de esto ha funcionado, y así debemos verlo, no como un fracaso, sino como una opción más, última, pero una opción más, están las prótesis, ¿no? Este es el panorama. Este es el panorama a día de hoy, sí. ¿Qué le falta entonces, doctor Montfort, al tratamiento actual de la artrosis? Lo digo desde el punto de vista de usted como experto, con años de experiencia, gente que lleva muchos años con esa enfermedad. ¿Cree que es bueno que aparezcan nuevos tratamientos, que aparezcan nuevas formas de tratar a los pacientes, además de las que nos ha comentado? Hombre, es extraordinariamente importante y deseable. Una de las cosas más importantes que debemos tener en mente cuando tratamos la artrosis es que el paciente va a ser un paciente probablemente añoso con comorbilidades. Y se trata de una enfermedad crónica y, por tanto, los elementos de seguridad son claves. Comorbilidades significa que efectos, interacciones. Mire, es fácil de entender. Sí. La artrosis afecta sobre todo a la rodilla y a la cadera, sobre todo. También a las manos. Eso significa que afecta a tu movilidad. Cuando no te mueves, empieza a empeorar tu obesidad, tu hipertensión, tu dislipemia, tu depresión, tu función ventricular, es decir, todas ellas, muchas de ellas, realmente todo el cóctel que va a fabricar pues, las grandes enfermedades cardiovasculares, ¿no? Los ictus, los infartos de miocardio, eso es comorbilidad. Pero tenemos buenas noticias, ¿Podemos ver un vídeo, por favor? Vamos a verlo. La curcumina es el pigmento amarillo que da el color característico a la cúrcuma, una raíz empleada durante siglos en la medicina ayurvédica gracias a sus conocidas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La eficacia de la curcumina en el mantenimiento de la salud articular está ampliamente documentada y demostrada. No obstante, el principal problema de la curcumina es su solubilidad, extremadamente baja.
Al ser lipofílica, podríamos ingerir grandes cantidades de curcumina y nuestro organismo solo absorbería una mínima parte. Para mejorar la solubilidad y la absorción, la curcumina debe formularse adecuadamente. Doloker Flex es un producto a base de curcumina biooptimizada, una formulación única que demuestra una alta solubilidad y biodisponibilidad. Doloker Flex contribuye a mantener la flexibilidad y la salud de articulaciones y huesos. A continuación, vamos a comparar la solubilidad de Doloker Flex con otros productos del mercado a base de cúrcuma también indicados para la salud articular. Primero, un extracto estandarizado de cúrcuma a partir del cual se obtiene la curcumina. Después el producto A, una formulación a base de curcumina en fitosomas junto con aceite de krill para mejorar la solubilidad. A continuación, el producto B a base de aceites volátiles. Finalmente, Doloker Flex, formulado para solubilizarse rápidamente en un medio acuoso, es decir, en las mismas condiciones existentes en el intestino delgado, donde tendrá lugar la absorción del principio activo, la curcumina. Si la formulación no es soluble en agua, solo una pequeña parte se absorberá por el organismo y el resto será eliminado, por lo que su eficacia será nula. Añadimos una solución tampón, similar a la del intestino delgado, a las diferentes formulaciones del extracto de curcumina. Claramente se observa cómo el extracto de curcumina es insoluble en medio acuoso. Si nos fijamos en el producto A, vemos que no se solubiliza. Y lo mismo ocurre con el producto B. En cuanto a Doloker Flex, vemos como sí se solubiliza en apenas unos segundos sin necesidad de mezclarlo. Una baja solubilidad da lugar a una baja biodisponibilidad. Una elevada solubilidad mejora la biodisponibilidad de la curcumina de forma drástica. La eficacia de Doloker Flex, gracias a su formulación única, queda demostrada en los estudios clínicos realizados con el producto. Bueno, pues ya lo han visto. La curcumina, el principio activo de la cúrcuma. Yo he de preguntarle, doctor Monfort, ¿qué es la cúrcuma y qué interés terapéutico tiene para un paciente con artrosis? Bueno, la cúrcuma es una planta, y una planta bastante bonita, por cierto. Es una planta de uso milenario. Sí. Especialmente en la tradición hindú y en la tradición incluso en los países como Japón, ¿no? Es una especia, por otro lado, es un tinte, es decir, es muchas cosas la cúrcuma, ¿no? Lo que en realidad, entiendo su pregunta, la cúrcuma, lo que nosotros entendemos por cúrcuma es la raíz de esa planta que una vez, pues, de alguna forma machacada, ¿no?, hecha polvo, se utiliza para múltiples cosas. La más conocida de ellas es en la alimentación, es una especia. Y las culturas ya han entendido, especialmente en India, que tenía ciertos efectos positivos sobre la salud y se ha utilizado para múltiples enfermedades, siempre con la inflamación y la oxidación por en medio, siempre con ese ánimo. Y se ha utilizado de forma inteligente, además, porque hablaba muy bien el vídeo de que la cúrcuma es lipofílica, es decir, se solubiliza muy mal en agua. Y se absorbe poco, muy poco, de hecho de un 2 o un 5%. ¿Qué hacían los hindús para mejorar esto? Mejorar. Lo tomaban con pimienta negra. El uso con pimienta negra y con otras... Otra gran especia. Con jengibre, por ejemplo, aumenta hasta un 2000% su absorción. Claro, como se toman cantidades tan pequeñas, al final todo resulta... De hecho, una cosa curiosa, si me permite, sí, claro. La salsa curry, por ejemplo... Sí. ¿Qué lleva? Lleva cúrcuma, lleva pimienta negra, lleva aceite que la emulsiona, a veces se le añade jengibre. Todo esto, en el fondo, para que se absorba mejor la cúrcuma. Solo que a veces cuando la tomamos no lo sabemos. Ya lo ven ustedes, clases de cocina también aquí con el doctor Monfort. Sí. ¿Qué inconveniente tiene tomar cúrcuma que podamos comprar en cualquier tienda, entonces? No tiene ninguno. El problema que hay es que si lo utilizamos con fines terapéuticos, vamos a tener que deberíamos utilizar unas cantidades absolutamente desorbitadas. ¿Cuánta cúrcuma quiere? Toda. Claro. Toda. Es decir, del orden, luego lo vamos a ver, aproximadamente, y no bromeo, de unos
4 kilos al día, equivalente a lo que se utilizaba en el estudio que vamos a presentar después. Es decir, ¿quién puede tomar 4 kilos de cúrcuma? 4 kilos al día. Un kilo de cúrcuma equivale a 42 miligramos de la cúrcuma optimizada, que es el Doloker Flex, ¿no? Fíjese que el Doloker Flex, se habrán fijado en el vídeo, ponía cúrcuma biooptimizada. Yo me he quedado con biooptimizada. ¿Qué sentido tiene una cúrcuma optimizada, doctor Monfort? Yo diría que la palabra optimización aquí la deberíamos utilizar en sentido de absorbible, ¿no? Porque es la misma cúrcuma. ¿Qué se hace? Se rodea esa cúrcuma de unas microesferas que son justo eso, son hidrófilas, es decir, tienen capacidad de interactuar con el agua. Por tanto, esas esferas son como un pasaporte, como algo que te permite entrar, solubilizarte, unirte con el agua. ¿Y qué somos nosotros? Somos agua. El 80% es agua. Sí. Entonces es importantísimo para la biodisponibilidad, para que eso se reparta por todo el organismo y funcione en las articulaciones y donde tenga que funcionar. Hasta hace un par de años aproximadamente, ¿qué evidencia científica tendríamos para recomendar, como estamos haciendo ahora, la ingesta de una cúrcuma biooptimizada? A ver, publicaciones hay muchas. De hecho, hoy en día usted puede encontrar he leído 6.000 publicaciones científicas sobre la cúrcuma. Unas 13.000 a día de hoy. Esto ya sabe que es exponencial. Está conocidísima, estudiadísima. Pero bueno, en muchos ámbitos, especialmente en el ámbito de las neoplasias, sobre todo la de colon, etcétera, ¿no? También desde un punto de vista articular. Solo que se ha hecho desde un punto de vista, quizá, desde mi humilde opinión, de forma poco ortodoxa. Nos tenemos que remontar al año 2017, no muy lejano, donde hay un primer estudio belga, ¿no?, del doctor Appelboom, Thierry Appelboom, que lo primero que hizo fue coger con esta cúrcuma ya biooptimizada 30 pacientes de riesgo. ¿Qué son pacientes de riesgo? Aquellos que tienen enfermedades de base muy importantes, diabéticos, gente con insuficiencia renal y gente con problemas de coagulación. Les dieron cúrcuma y vieron dos cosas. Por un lado, lo que tienes que hacer con un estudio piloto, que eran 30 pacientes, que no te iba a conducir a demasiados sitios, pero sí a saber si el fármaco era seguro, y de hecho no mostró ningún cambio en los parámetros que utilizamos para medir aquello relacionado con el azúcar, con la diabetes, con la insuficiencia renal o con la coagulación, y por otro lado se mostró efectivo. Mejoró la calidad de vida de los pacientes, el dolor de los pacientes, el consumo de AINE de los pacientes, etc. Por tanto, digamos que era un estudio que nos decía que el fármaco apuntaba maneras. Un estudio belga, estudio COPRA, ¿no? Bueno, el que yo le hablaba era un estudio previo al estudio COPRA, un estudio con 30 pacientes previo. Sí. Este fue previo al COPRA. Este fue previo, en el 2017 se publicó, sí. Fue un primer paso para ver seguridad y por dónde iban. De alguna forma, lo que acostumbramos a llamar un estudio piloto. Y en función de este estudio COPRA y de su piloto, ¿qué dosis de Doloker Flex debería recomendarse, doctor Monfort? El estudio COPRA ya es otra cosa, es otra dimensión. Más tarde, el equipo del doctor Enrotin y otros colegas belgas lo que hicieron fue coger 150 pacientes y decir, bueno, esto lo vamos a estructurar, vamos a hacer un ensayo clínico, que es para los médicos... Pero multiplicaron por 5 los pacientes iniciales del 150 previo... pacientes. Mire usted, lo más cercano a la verdad para un médico probablemente es un ensayo clínico. Sí. Lo más cercano a la verdad. Sí. Entonces, si quieres saber una respuesta, te planteas un ensayo clínico. ¿Y qué se hizo? Pues esos 50 pacientes de forma randomizada, de forma aleatorizada, es decir, se les daba placebo, se les daba 168 miligramos de cúrcuma al día, que son 4 pastillas de Doloker, o 6 pastillas de Doloker, la tercera rama del estudio, que son 252 miligramos. Se les controlaba al mes y a los 3 meses. Y a partir de ahí se detectaban o se seguían una serie de parámetros. ¿Cuáles son los más importantes? Pues el dolor de los pacientes, cómo consideraban que estaba su enfermedad, el consumo de AINES que tenían, de antiinflamatorios no esteroidales, ¿no?, como el ibuprofeno. Todo esto se intentaba, y la calidad de vida de los pacientes. Se intentaba ver cómo funcionaba esto en relación a la toma de el placebo o una dosis de cúrcuma optimizada o una segunda dosis más potente. Que el paciente no sabía lo que estaba tomando, evidentemente. Es un estudio doble ciego, que significa que ni el médico ni el paciente saben lo que está... Ni el médico ni el paciente. Y luego están los resultados. Está randomizado, es decir, a un grupo se le da una cosa, al otro la otra, y nadie sabe, ni el paciente ni el médico, qué está tomando. Se buscan los resultados y después se abre y se mira cuáles son los resultados, ¿no?
Y en función de todos estos resultados, de ese acercamiento a la verdad, de ese estudio clínico, ¿cuál sería la dosis de Doloker Flex recomendada? Bueno, son 168 miligramos. 168. Sí, es decir, ¿Qué es lo que tiene cada cápsula? No, cada cápsula tiene 42. Son 2 tomas de 2 cápsulas. 4 al día. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad mostró un comportamiento muy parecido a las 6 cápsulas al día, que son 252 miligramos. ¿Y qué mejoró? Pues mejoró la calidad de vida de los pacientes, mejoró el dolor de los pacientes, cómo consideraban que estaban ellos en relación a su enfermedad y disminuyó muchísimo el consumo de AINES. Especialmente los fármacos, los pacientes que no necesitaban ningún tipo de AINES. Ningún tipo de antiinflamatorio, ningún tipo de analgésicos. Por tanto, eso me permite ante 2 opciones, cuando tú tienes dos dosis que tienen un comportamiento muy parecido, siempre escoges la menor, que era la de 168 miligramos, 4 comprimidos de Doloker al día. ¿Funcionan todas las articulaciones? Mire, no lo sabemos. La lógica nos dice que debería funcionar allí donde hay artrosis, pero el estudio está hecho en artrosis de rodilla. Hay gente que tiene artrosis de rodilla de un grado moderado a severo, es decir, lo que tenemos una clasificación radiológica que la establece que hay 4 grados de artrosis, pues aquellos que tienen 2 y 3, grados 2 y 3, en esa gente que tienen grados 2 y 3, dolor de rodilla por encima de 4/10, en esa gente funciona. A esas personas son a las que les aconsejaríamos, recomendaríamos el uso de Doloker Flex. A esas personas que además tengan muy comprometida el tema de seguridad en los fármacos. Es decir, que como casi todos nos va a tocar, tengan alguna enfermedad de base, llámele usted hipertensión, llámele insuficiencia renal, llámele problemas gastrointestinales, llámele problemas cardiovasculares, lo que usted quiera. Esas son ventajas que tiene este producto respecto a otras posibilidades terapéuticas. Exacto, es un fármaco muy seguro, es un fármaco que ha mostrado un buen comportamiento en cuanto a los parámetros más importantes. ¿Qué es lo que queremos al final? Mejorar nuestro dolor, hacer más cosas, es importantísimo para mí, quizás un parámetro de los más fundamentales. Que sea seguro. La funcionalidad, ¿no? Claro. Y luego la calidad de vida, es decir, al final decir, tengo una mejor calidad de vida, eso es lo importante, ¿no? Doloker Flex, doctor Monfort, Jordi Monfort, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital del Mar de Barcelona. Seguimos hablando, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un placer, continuamos.